¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estábamos con un problemita acá de sonido. Bueno, perfecto. Como todos los jueves, hoy tenemos nuestra retroalimentación, ¿verdad? Y en este caso, sería la parte número 2. La parte uno hablamos justamente de lo que faltaba de la unidad uno para cancelar el capítulo. Y en este video vamos a estar haciendo una retroalimentación de lo que sería la unidad 2 correspondiente a los motores de corriente directa. Entonces, les comparto mi pantalla para que vayamos viendo juntos. Bueno, con respecto a los motores, vamos a estar ingresando acá un poquitito. Nuestra clase, máquina eléctrica 2 teoría, ¿verdad? Bueno, bueno, perfecto. Entonces arrancamos con la retroalimentación de motores de corriente directa. Cuando hablamos de motor de corriente directa, hablamos del funcionamiento de lo que sería un par. Cuando hablamos del par, estamos hablando siempre de la aplicación de una fuerza relacionada a una distancia específica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de motor de corriente directa, el estudio se registra o se basa en no en el análisis del motor en cuestión, sino que lo que el motor quiere específicamente producir, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza este motor, uno debe relacionarse con, eh, uno debe relacionarse exclusivamente con lo que sería la parte constructiva, ¿verdad? Cuando analizamos la parte constructiva, vemos lo que serían las características de estos motores y dice justamente que el par electromagnético se desarrolla, un ratito voy a cerrar esto. El par electromagnético que desarrolla produce o ayuda justamente a la rotación del motor. Punto 2 es que el voltaje se genera en los conductores portadores de corriente, que es la fuerza contra electromotriz, a diferencia de la fuerza electromotriz que se hablaba en los generadores. En este caso se habla de una fuerza contra electromotriz, donde esa fuerza contra electromotriz se opone efectivamente a la corriente de la armadura, en base a una ley llamada ley en Lenz. Esta se puede expresar entonces, la fuerza contra electromotriz, que es la S, se puede expresar por la ecuación donde el voltaje de la armadura es igual, perdón, la fuerza contra electromotriz es igual al voltaje de la armadura menos la IA por RA, que es justamente la caída de tensión que se da en la armadura. ¿Por qué se da esta situación? En la fuerza electromotriz normalmente era la sumatoria entre el voltaje de la armadura y las caídas de tensiones que existían. En la fuerza contra electromotriz ocurre lo inverso, ¿verdad? En este caso, el voltaje de la armadura es mayor que la fuerza contra electromotriz. Entonces, por eso es que se genera justamente esta diferencia, esta recta. Los tres factores que determinan la longitud que se necesita para producir la fuerza electromagnética F en un conductor de longitud L de armadura portadora de corriente se expresa por la fórmula que es F es igual a V por I por L, ¿verdad?
ya vamos a ver justamente qué es cada cosa. La I es la corriente, la L es la longitud y la B vamos a ver justamente en el ejercicio que vamos a montar a continuación. La B está medida en Tesla, que les voy a explicar qué es, o vamos a recordar mejor dicho. Se puede determinar la dirección de la fuerza electromagnética, entonces por la ley de la mano izquierda, que hace referencia justamente al movimiento que se da de la corriente con respecto a la fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos dos polaridades, sur y norte, en el que por el sur se nota que el ingreso de la corriente que va a pasar, esto sería justamente una bobina de una sola espira, que a modo de análisis, ¿verdad? Entonces, en esto se nota el ingreso de la corriente por el lado sur, luego llega al centro de la rotación, donde va a generar justamente un cambio de sentido y luego vuelve a salir por el norte. Si analizamos el punto B, que sería el par desarrollado en una espira, nosotros tenemos acá que la vista de frente, ¿verdad? Tenemos que esta X en realidad es la cola de la cruz, ¿verdad? Porque se dice que la corriente en este punto es entrante y por ende, al tener una corriente entrante, se dice que tenemos una fuerza, ¿verdad? Que es tangencial, que apunta para arriba. Cuando esto va hasta el centro de rotación, esto se invierte el sentido, ¿verdad? Entonces, él pasa a ser la punta de la flecha o pasa a ser saliente y la fuerza hacia abajo ya en el polo norte, o en la polaridad norte, mejor dicho, ¿verdad? Y esto siempre está a una distancia r del centro total de rotación. Se define entonces el par como la tendencia a de un acoplamiento mecánico de una fuerza y su distancia radial al eje de rotación a producir el giro. ¿Por qué habla de la parte de acoplamiento mecánico? Porque de la misma forma que cuando nosotros analizamos la parte de generadores, nosotros relacionamos con la parte de eléctrica. Cuando hablamos de motores eléctricos tenemos que hacer relación con la parte mecánica. ¿Por qué? Porque el generador lo que hace es, a través de una estructura mecánica, él produce energía eléctrica. Y el motor lo que hace es, a través de una estructura eléctrica, él produce una energía mecánica. Entonces, ahí es donde hay la transferencia de eléctrica mecánica y de mecánica eléctrica, ¿no? Entonces dice que el parque actúa sobre la estructura de la figura 4.1, que es justamente esta figura de acá, del par desarrollado en la espira. Dice lo siguiente, es la suma de los productos de F1R y F2R, que son los pares, ¿verdad? Está relacionado con la polaridad del norte. Entonces, este par, entonces es la suma total de los pares que actúan sobre y que se producen por los conductores individuales que tienden a producir la rotación. Se debe hacer notar entonces que las fuerzas de F1 y F2 son de igual magnitud, así como les comenté, pero de dirección opuesta. Entonces, si analizamos el par útil de rotación de varias espiras, ¿verdad? Ya no solamente una espira, vamos a ver justamente que, por citar este punto, tenemos la fuerza F2, ¿verdad? Que siempre está tangencial. eh, y después tenemos esta F minúscula que hace referencia a la fuerza útil, ¿verdad? Entonces, esto va acompañando el sistema de giro, el que está en color rojo, y la F2 siempre va a ir, siempre va apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y la F1 siempre va apuntando hacia arriba, y lo que va variando justamente es la F que está en rojo, que sería efectivamente la fuerza útil. Recordando que esta fuerza útil tiene un ángulo θ que está opuesto a él. Este ángulo θ opuesto a él está relacionado con la F1, ¿verdad? Entonces, en la figura se muestra la distinción entre la fuerza que se desarrolla entre solo diversos conductores de la armadura y el par útil que se desarrollan estos conductores para producir efectivamente la rotación de una armadura y un campo motor de dos polos. La componente útil de la fuerza desarrollada es la F, o sea, la F entonces es igual a la F mayúscula por seno del ángulo θ, ¿verdad? Donde la F mayúscula es la fuerza desarrollada sobre cada conductor y el θ es el complemento del ángulo creado por la fuerza F desarrollado sobre el conductor
Y la fuerza útil es justamente la F minúscula, que es la fuerza tangencial a la periferia de la armadura. Entonces, si nosotros vemos el par TC, se utiliza el TC como par desarrollado por cualquier conductor sobre la superficie de la armadura, se tendrá entonces que TC es igual a F por R, donde F minúscula, ¿verdad?, que es la fuerza útil, es igual a la F mayúscula por el seno del ángulo θ y todo eso multiplicado por R. Esto está dado en newtons metros, donde esta F minúscula es la fuerza por conductor que es perpendicular a R en newton. Y la R es la distancia radial del eje de rotación, que es medida en metros. Entonces vamos a mirar un poquito el ejemplo 4.1. Eh, ejemplo 4.1, 4.1 acá está. Dice el ejemplo 4.1 dice la bobina de una espira de la figura 4.2, que es la figura que vimos nosotros acá abajo. Figura 4.2 es la figura que está acá, que sería un par útil de varias espiras. Entonces dice la bobina de una espira, ¿verdad?, de la figura 4.2, dice que descansa en una armadura de 0.5 metros de diámetro. Entonces la armadura tiene 0.5 metros de diámetro, tiene 0.25 metros de radio. Teniendo una longitud axial que es de 60 centímetros, sería la longitud axial de 0.6 metros. En un campo cuya densidad de flujo es igual a 0.4 Tesla, entonces ahí vemos justamente que era la B. La B, que habíamos hablado al inicio, es la densidad del flujo y se mide en Tesla. En este caso 0.4. Y dice que cuando pasa una corriente de 25 amperes por la bobina, y es justamente calcular la fuerza que se desarrolla en cada lado de la bobina. La fuerza útil en el instante en que la bobina queda a un ángulo de 60 grados con respecto al eje de la referencia interpolar. Y el C es, dice, el par que se desarrolla en newton metros. Entonces, tenemos que A dice F es igual a B por I por L, que es igual a 0.4 por 25 por 0.6. Eso nos sale la fuerza es igual a 6 newton. La fuerza útil es igual a F por seno de tita, donde la F es 6 newton y el seno de tita es seno 60. Entonces la F es 5.2 newton. Y luego nos pide el par que se desarrolla en newton metros, donde el par este C, que es igual a F por R minúscula, eso 5.2 por 0.25 metros, y eso nos sale 1.3 newton metros. Bueno, eh, un segundito, voy a... Un segundito. Perdón. Eh, entonces, eh, seguimos. Nosotros tenemos entonces que, dice,
Si la bobina en la figura 4.2 puede girar libremente en la dirección del par desarrollado sin tener conmutación, las direcciones de la corriente en los conductores quedarían sin cambio, dice, pero la fuerza que se desarrolla en ellos se invertiría como se muestra en la figura 4.3. En la figura 4.3 eh, se nota que en el polo sur ya tenemos saliente para abajo y en el polo norte tenemos entrante para arriba. Entonces dice, figura 4.3, dice la necesidad de conmutación de motor de corriente directa. Entonces dice, para una armadura comercial que tiene muchos polos, ¿verdad? Ranuras y conductores de armadura, la diferencia entre la fuerza útil, que es la F minúscula, y la fuerza de la armadura FC es relativamente pequeña, dice, porque no existe una zona interpolar neutra apreciable. Se acostumbra a considerar solo el porcentaje de los conductores que quedan directamente bajo el polo, que construyen con par útil, y suponer que cada conductor produce un par promedio o par común. Entonces, la ecuación F promedio, que sería la fuerza promedio, va a ser igual a FC por ZA, donde el F promedio sería la fuerza total promedio que tiende a hacer girar la armadura. Cuando hablamos de ecuaciones fundamentales del par en un motor de corriente directa, hablamos de, teniendo en cuenta que la corriente de la armadura por conductor es la I, entonces la I es igual a I dividido A, ¿verdad? Entonces, el par total desarrollado por la armadura es como sigue. Tenemos entonces que el par es igual a B por IA, donde B es la densidad del flujo, la IA. La R es la distancia radial al eje. El porcentaje de SA hace referencia al porcentaje de la superficie de la armadura. Y esta A minúscula es el número de trayectorias, básicamente, ¿verdad? Entonces vemos justamente un ejemplo, el ejemplo 4.4. Dice calcular el par total desarrollado por la armadura de un motor de corriente directa que tiene las siguientes especificaciones. Sería básicamente 120 ranuras, 6 conductores por ranura, la densidad de flujo es 0.5 Tesla, el diámetro de la armadura es 70 centímetros, la longitud axial es 35 centímetros, tiene 4 trayectorias de armadura en paralelo. Dice que los arcos polares abarcan el 62% de la superficie de la armadura y la corriente de la armadura es 133.5 amperes. Para ese caso especial tenemos entonces que la Z, que es justamente, como habíamos visto al inicio, tenemos que ver primeramente el número de ranuras y multiplicar ese número de ranuras por el número de conductores. Entonces tenemos en total tenemos 720 conductores. Eh, entonces Tesla, perdón, el par. Entonces, el par tenemos que es igual a 0.5 Tesla por 133.5 amperes por 0.35 metros, que es la distancia axial, multiplicado por 720, que es nuestra Z, dividido por 0.35, que sería justamente el radio, que es la mitad del diámetro que nos da en el ejercicio. Eso se divide por 4, porque dice que existen 4 trayectorias de armadura, y todo eso se multiplica por 0.72, siendo 0.72 justamente el 72% de la superficie de la armadura, que es la que es ocupada por los arcos, ¿verdad? Todo eso nos sale en 1059.7 newtons metros. Entonces, dice, si examinamos la ecuación anterior, vemos que las únicas variables eh,
Un ratito, un segundito. Que sería el ejercicio, sería el ejemplo 4.6. Nos dice lo siguiente que si examinamos la ecuación anterior, vemos que las únicas variables posibles son la IA en la armadura y la densidad del flujo. O sea, la corriente de la armadura y la densidad del flujo son las únicas variables y el resto es constante, ¿verdad? O sea, constante es el número total de vueltas, la distancia radial, el número de trayectoria, el porcentaje de superficie. eh, Todo eso es una constante, por eso se utiliza justamente la letra K. Y eso está dado en newtons metros. Eh, Ejemplo 4.6. Entonces tenemos, eh, dice lo siguiente. Un motor de corriente directa desarrolla un par de 150 newton metros y se sujeta a una reducción del 10% en el flujo de campo, lo cual produce, dice, un aumento del 50% en la corriente de armadura. Calcular el par nuevo que se produce como resultado del cambio de flujo de campo. Entonces, para ese caso especial, pues lo siguiente, tenemos la condición original que tomamos como el 100%, por eso utilizamos uno. La corriente IA tomamos como uno también, ¿verdad? Y tenemos el momento que, según dice, para ese caso de 150 newton metros, ¿verdad? Para el estado nuevo tenemos entonces una reducción del 10%, entonces pasa de uno pasa a 0.9, o sea, de 100% pasa a 90%, y luego se tiene un aumento de 50% en la corriente de armadura, o sea que pasa de uno pasa a 1.5. Entonces,
Entonces, para este caso, ¿verdad? El libro muestra para hacer de una forma y nosotros en clase hicimos de otra forma, ¿verdad? Básicamente, eh, lo que plantea, básicamente lo que plantea es que para el momento uno tenemos el K phi i por IAI, o sea, tenemos la constante y tenemos el flujo inicial y la corriente inicial, ¿verdad? Y en el caso de que queramos ya el par nuevo, tenemos la constante K, tenemos un flujo final y una corriente final. Entonces, este flujo, este flujo final pasa a ser en realidad 0,9 del flujo inicial. Entonces, eso es lo que se reemplaza acá. Lo que nosotros hicimos en clase es esta K', nosotros pusimos, despejamos, ¿verdad? Despejamos la K' y despejamos también en esta ecuación 2 la K'. Entonces, igualamos K' con K'. Entonces nos sale esta relación donde el par final es igual al par inicial multiplicado por 0,9 del flujo inicial multiplicado por 1,5 de la corriente inicial. Eso se divide por el flujo inicial multiplicado por la corriente inicial. Y eso sale 202,5 newton metros. Luego tenemos nosotros la velocidad del motor como función de la fuerza contra electromotriz y de flujo. Se puede expresar la fuerza contra electromotriz de un motor del siguiente modo, ¿verdad? En el sistema inglés que tenemos, que es igual a E, va a ser igual a K phi por S, donde K es la constante, phi es el flujo de campo que está medido en Webers, ¿verdad? Y la S es la velocidad, que dependiendo si el sistema inglés internacional podría ser en revolución por minuto eh, o en radianes, ¿verdad? Entonces, para el sistema inglés es RPM o revoluciones por minuto, y para el sistema internacional es en radianes por segundo. Entonces, para la fuerza electromotriz de un motor, incluyendo justamente la caída de voltaje en las escobillas que el CE, la ecuación pasa a ser S es igual a BA menos IA por RA más CE. Y sustituyendo esa ecuación en la anterior, tenemos que W o S, dependiendo cuál es el sistema que estamos trabajando, es igual al voltaje de la armadura menos IARA más CE dividido K phi. Entonces dice que es la ecuación fundamental de la velocidad del motor de corriente directa. Y si se habilita mucho el flujo de campo, el motor se desbocará. Y si se mantienen constantes la corriente de carga y el flujo y se aumenta el voltaje aplicado a las terminales de la armadura del motor, aumentará la velocidad en la misma proporción. Y si se fija en el flujo de campo, si se fija en el flujo de campo y el voltaje de la armadura y se aumenta la corriente de la armadura, debido a la mayor carga, dice que bajará la velocidad del motor en la misma proporción. Nos da entonces los ejemplos 4.8 y 4.9. En el ejemplo 4.8 dice que un motor de corriente directa en derivación de 120 volts que tiene una resistencia de circuito de armadura de 0,2 ohm y el circuito de campo de 60 ohm, dice que toma una corriente 40 amperes de la línea a plena carga. La caída de voltaje en la escobilla dice que es 3 volts y la velocidad nominal a plena carga es 1800 rpm. Tiene que calcular entonces la velocidad media carga y después nos pide la opción B y dice la velocidad a una sobrecarga 125%. ¿Cómo se hace eso? Primeramente, nosotros tenemos que hallar justamente la corriente, la IA a plena carga, que es la igual a la IL menos IF. Esto es igual a 40 amperes y la IF siempre es igual a BF y RF. Eso es 120 y 60. Todo eso sale 40 menos 2, sale 38. Cuando queremos hallar entonces la fuerza contra electromotriz a plena carga es igual a BA menos IA por RA más CE. Eso es igual a 120 menos 38 por 0,2 más 3. Eso nos sale 109,4 volts. Ahora bien, a la velocidad nominal de 1800 rpm, nuestra fuerza contra electromotriz vale justamente 109,4 volts
y nuestra corriente IA es 38 amperes. Eso es a plena carga. Cuando hablamos a media carga, estaríamos hablando del 50% de eso, o eso dividido 2. Entonces la velocidad media carga tenemos el IA dividido 2, que sería 38 dividido 2, sería 19 amperes. Ahora bien, con ese 19 amperes nosotros vamos a ingresar dentro de la ecuación para hallar la nueva fuerza contra la electromotriz. Entonces nos sale 120 menos, ahora ya no es más 38, ahora es 19, multiplicamos por 0.2 y le sumamos a 3, eso nos sale 113.2 volts. Luego hacemos una regla de 3, decimos que la velocidad inicial del motor está para el voltaje, eh, la S, ¿verdad? La S original o inicial, así como la velocidad final está para la fuerza contra electromotriz final. Entonces hacemos esa relación y nos sale que la S final es igual a 1800 por 113.2 dividido 109,4. Entonces hallamos que a plena carga, perdón, a media carga, nuestra velocidad pasa de 1800 RPM, pasa a 1863. Entonces, a media carga, él está a 1863 RPM. Entonces, tenemos que a 125%, que es nuestra sobrecarga, tenemos que nuestra corriente ya es 38 amperes. Y si queremos ya a 125%, tenemos que multiplicar por 1.25. Eso nos sale 47.5 amperes. Entonces, la fuerza contra electromotriz es la diferencia entre el voltaje de la armadura menos la corriente de la armadura multiplicado por la resistencia de la armadura más la caída de tensión en la escobilla. Todo eso es igual entonces a 120 menos 47.5 por 0.2 más 3. Eso nos sale 107.5 volt. O sea, tenemos que la velocidad, la nueva velocidad para una sobrecarga de 125% es igual a 1800 por 107.5 dividido 109.4 y nos sale 1769 RPM. En el ejemplo 4.9 dice que el motor del ejemplo anterior se carga temporalmente a una línea de 66 amperes y dice que para producir el par necesario el flujo de campo se aumenta un 12%. Para ello se disminuye la resistencia del circuito de armadura de campo, perdón, circuito de campo a 50 ohm y nos pide calcular la velocidad del motor. Entonces, E y L pasa a ser ahora 66 amperes y la RF pasa a ser ahora 50. Entonces, la IA nos sale entonces 63.6 amperes. Y la fuerza contra electromotriz sería de 104.3 volt. Ahora bien, si yo quiero hallar, teniendo en cuenta la constante K y tomando como las variables el flujo y la fuerza contra electromotriz que varía en el instante que se toma la corriente de 66 amperes y que se toma también una resistencia de campo de 50 ohm. Entonces, lo que yo pongo como variable en este caso es la fuerza contra electromotriz y pongo como variable también la diferencia de flujo que hay de 1 a 1.12, o sea, de 100 a 112%. Y eso me sale 1532 RPM. Este ejercicio nosotros lo hicimos también en clase, ¿verdad? Eh, Cuando pasamos entonces a los arrancadores para motor de corriente directa, hablamos que dice que al instante de aplicar un voltaje VA a las terminales de la armadura para hacer que gire un motor, dice que la armadura no produce fuerza contra electromotriz alguna, porque su velocidad es cero. Entonces, tenemos que la E, que es la fuerza contra electromotriz, entonces es K phi S, teniendo como variables ahí el flujo y también la velocidad. Los únicos factores que limitan la corriente son la caída de voltaje en las cobillas de la armadura CE y la resistencia del circuito de la armadura RA, ya que en condiciones normales ninguno de ellos es mayor que el 10% o 15% de voltaje de VA aplicado a la armadura. La sobrecarga es muchas veces más grande que la corriente nominal en la armadura, como se demuestra en el siguiente ejemplo. Nos muestra entonces ejemplo 4.12. Y esto es justamente para explicarnos el tema de la corriente de arranque, ¿verdad? La corriente de arranque es uno de los grandes problemas que existen en los motores, ¿verdad? Y por eso se utiliza normalmente los sistemas de arrancadores para poder evitar lo que vamos a ver ahora en el ejemplo 4.12.
En el ejemplo 4.12 tenemos un motor de corriente directa a 120 volt. En derivación dice que tiene una resistencia de la armadura igual a 0.2 ohm y una caída de voltaje en la escobilla de 2 volt. Dice que la corriente nominal de la armadura apenas carga dice que es 75 amperes. Y nos pide calcular la corriente en el instante del arranque y el porcentaje de la corriente nominal. La IA en este caso es el voltaje de la armadura menos el CE, que es la caída de tensión en la escobilla, dividido todo por la extensión de la armadura, que es 0.2. Tenemos entonces 120 menos 2 dividido 0.2. Nos sale entonces que la corriente de la armadura es de 190 amperes. O sea, 190 amperes, si dividimos por la corriente nominal a plena carga, que es 75, y multiplicamos por 100, nos sale que el porcentaje IAN en la nominal es 786, o sea, casi 800%. Eso nos demuestra que la corriente de arranque en este caso podría llegar hasta 8 veces la nominal. Entonces, por eso es que hay una necesidad justamente de la colocación de un arrancador, ¿verdad? Y eso es lo que explica acá. Este ejemplo muestra que la corriente de arranque del motor es aproximadamente 8 veces la corriente de armadura nominal a plena carga. Indica que podría dañarse gravemente el motor al arrancar, a menos que la corriente de arranque se limite mediante un arrancador comercial, que normalmente solemos comprar al nombre de soft starter, ¿verdad? O otro sistema de arranque. Una vez iniciada la rotación, la fuerza contra la electromotriz crece proporcionalmente a la velocidad, por lo tanto lo que necesita es un dispositivo que normalmente es un resistor de pasos o variable. Entonces, con objeto de limitar la corriente durante el periodo de arranque y cuya resistencia puede reducirse en forma progresiva a medida que el motor gane velocidad. Eso eh, se habla justamente de la colocación de un sistema variable de resistencia para poder reducir la velocidad, para poder reducir la corriente en el arranque y además un sistema de reducción de velocidad. O sea, tiene que funcionar en conjunto la velocidad y la corriente, ¿verdad? Para que no se desborde. Dado un resistor de RS en serie con la armadura, se debe modificar la ecuación del motor para calcular la corriente de la armadura. Y tenemos la corriente de la armadura siendo igual al voltaje de la armadura menos el S más CE, que es la caída de tensión en la escobilla. Y a eso le dividimos RA más RS. Entonces tenemos que el valor de la resistencia en el arranque y la velocidad cero, o cualquier paso en el proceso de arranque se puede calcular con esta ecuación. Vemos entonces el ejemplo 4.13, donde tenemos que, para calcular los diversos valores, tomas o derivaciones de corriente de la resistencia en la armadura RS, que limiten la corriente del ejemplo anterior, tenemos 150% de la carga nominal al instante de arrancar. Luego tenemos una fuerza contra electromotriz que sea 25% del voltaje de la armadura VA a 150% de la carga nominal. Después tenemos una fuerza contra electromotriz que sea 50% del voltaje de la armadura VA a 150% de la carga nominal. Y luego nos dice calcular la fuerza contra electromotriz apenas carga sin resistencia de arranque. Entonces, si tenemos 150% de la carga nominal al instante de arrancar, entonces en ese caso no existe una fuerza contra electromotriz, por eso es igual a cero. Entonces, la resistencia en serie, ¿verdad? La RS es igual a BA menos CE dividido IA. Y a todo eso se le resta RA. Entonces tenemos entonces 120 menos 2 dividido 1.5 por 75 y eso se resta menos 0.2. Entonces RS en ese caso nos sale igual a 0.85 ohm. En el ítem B, que tenemos una fuerza contra automotriz que sea 25% del voltaje de la armadura BA y 150 de la carga nominal. Entonces lo que vamos a hacer es el BA, que es igual a 120, y en el S, que es 25% del voltaje de la armadura, multiplicamos el 120 por 0.25. Y a ese le restamos la caída de tensión en la escobilla, y en la IA le multiplicamos por 1.5, que representa el 150% de la carga nominal. Y a todo eso se resta por 0.2, que es justamente la resistencia de la armadura. Eso nos sale 0,582. Pues nos pide algo similar, apenas carga, pero sin resistencia de arranque. Entonces, para ese caso, nosotros, nos pide una caída con una fuerza contra el automotriz que sea 50% de voltaje de armadura y EVA y 150% de la carga nominal. Entonces, lo que se hace acá es, para hallar la RS, como dice 50%, tenemos 120 por 0.5 y hacemos la misma cosa que hicimos hace rato,
y nos sale 0.316. Por último, nos pide calcular fuerza contra autonomía a plena carga sin resistencia de arranque. Al decir que sin resistencia de arranque, tenemos la S es igual a BA menos IA por RA más CE, eso sale 103 volts. Como dice que sin resistencia de arranque, significa que la RS es igual a cero. No existe una resistencia de arranque relacionada justamente con el circuito en serie. Bueno, eh, cuando analizamos entonces las características del par electromagnético en motor de corriente directa, estamos hablando de la ecuación fundamental del par, donde el par es igual a K phi y A, teniendo en cuenta el flujo phi y la corriente de la armadura, eh, teniendo las variables, ¿verdad? Y que dice que es un medio para predecir la manera en que podría variar el par en cada uno de los tres tipos de motores que aparecen en la figura 4.7. Cuando se aplica la carga, es decir, con un aumento de corriente de la armadura, se escribirá cada una de las curvas características par carga correspondiente a cada tipo de motor. Por ahora se supone que cada motor se ha arrancado y acelerado en forma correcta y por tal motivo su armadura está conectada directamente a las terminales de la línea. Tenemos meramente nuestro arranque para motor en derivación, nuestro esquema. Tenemos un esquema de este tipo donde tenemos un sistema de conexión RAR, que es un sistema variable, un variador, ¿verdad? Está conectado en este punto. Tenemos el voltaje de la carga, tenemos el ingreso, la circulación de la corriente de la carga que va a pasar por este punto y que puede ser regulado, ¿verdad? Puede ser regulado esto de tal forma justamente para que no haya ese disparo en la carga, ¿verdad? Para que cuando se active justamente el disparo, ese tema las 8 veces nominales, uno pueda regular acá para que eso repercuta en nuestro motor, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, hay una regulación en este punto, ¿verdad? Tenemos acá nuestro voltaje en la armadura. El voltaje en la armadura va a variar de acuerdo a la regulación y acá tenemos la circulación de la corriente de la armadura. Y tenemos nuestra IF que va a estar circulando en este punto en un reóstato de ajuste de velocidad, porque así como tenemos un ajuste de la corriente, ¿verdad? Tenemos que tener también un ajuste de la velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro campo en derivación. Del ítem B tenemos lo que sería un arrancador para motores en serie. Tenemos igual nuestro voltaje de campo acá, nuestra circulación de nuestra corriente IL, nuestro sistema de resistor variable de arranque y tenemos la conexión de la carga en este punto y a todo esto se le conecta una resistencia RS que tiene un diversor, ¿verdad? Para poder ir regulando justamente el paso de la misma forma. El arrancador para motor compuesto tenemos este esquema en el que tenemos la corriente IL que va a pasar por el variador. Acá tenemos la corriente de campo y tenemos la corriente de la armadura que va a circular y esto de vuelta se vuelve a unir y se convierte en la corriente de la carga. Y esto llegando acá, tenemos un circuito que en serie, un diversor, y esto se divide en corriente IS y en corriente ID. Entonces, acá tenemos la característica del par motor de corriente directa. En el caso del en serie, tenemos este gráfico, ¿verdad? Que es exponencial. Tenemos en serie, tenemos que el par es igual a K2' por I al cuadrado. En el caso de derivación, tenemos esta situación que es lineal. Tenemos una derivación que tenemos que igual a T es igual a K' por IA. Después tenemos esto con un pequeño aumento, que sea nuestro compuesto acumulado, en el que tenemos que T es igual a K multiplicado por phi F más phi S por IA. Luego tenemos esta desviación para abajo, que sería nuestro compuesto diferencial con nuestra corriente nominal de carga, en el que tenemos que el par es igual a K multiplicado por el phi F menos el phi S por IA. En el acumulado se suma, en el diferencial se resta. Acá va dando justamente una explicación de cada uno de los casos, ¿verdad? Que derivación es lineal, el motor en serie exponencial, el compuesto que puede variar entre compuesto acumulado y compuesto diferencial. Tenemos entonces el problema 4.7, 4.8, el ejemplo 4.15. Vamos a mirar. Problema 4.7, tenemos un motor en derivación de corriente directa de 200 volts que dice que desarrolla un par de 54 newton metros y cuando la corriente nominal es de 10 amperes, nos pide calcular el par. Entonces, tenemos la corriente, tenemos el par.
Con la corriente del par lo que tenemos que hacer es despejar la constante K para que con la constante K podamos hallar eh, el par en las tres situaciones, con 15 amperes, con 20 y con 5. Una vez que hallamos el par, que es la diferencia, perdón, hallamos la constante K, que es el par dividido IA, que nos sale 5.4 Nm ampere, esto nosotros vamos a ingresar para las corrientes de 15, 20 y 5 amperes y nos va a salir 81, 108 y 27 Nm. Para el problema 4.8 nos dice que para un motor de 120 que desarrolla un par 75 y una corriente de la amargura 30. Tenemos par y tenemos la corriente. Con par y corriente hallamos la constante y después nos pide hallar la corriente con el par de 30, 60 y 80. Entonces lo que hacemos es despejamos el par, nos sale 2.5 y con ese par nosotros hallamos la corriente en un par de 30, un par de 60 y un par de 80. Nos sale 12, 24 y 32 amperes. Por último, nos pide hallar un motor, ejemplo 415, nos da un motor de corriente directa que toma 25 amperes de corriente y desarrolla un par de 120 y nos pide calcular el par cuando la corriente aumenta a 30 amperes y si el campo no está saturado. Si el campo no está saturado significa que no hay variación del flujo. En la opción B dice que el par cuando la corriente aumenta a 30 amperes y el aumento genera un aumento de 10% del flujo. Entonces, en este caso sí ya está saturado. Cuando estamos hablando en C, estamos hablando entonces de esta fórmula, porque ya es exponencial, ya no es lineal. Entonces, nuevamente, el mismo criterio, hallamos K, siendo igual la diferencia entre el par y la corriente de la armadura, pero esto da al cuadrado, y eso nos sale 0,192 Nm al cuadrado. Cuando queremos hallar el par, entonces ingresamos con 30 amperes al cuadrado, nos sale 192,8, al decir que no está saturado. Pero como en el B ya nos dice que existe una saturación que genera un aumento de 10% del flujo, tenemos que hacer nuevamente un estudio de las variables en el que relacionamos el par actual con el par final, el flujo inicial con el flujo final y la corriente de la armadura inicial con la final. Igualamos la K nuevamente y nos sale que el par final es 158.4 Nm. Entonces, tenemos que el motor de derivación dice la ecuación fundamental de velocidad en la que la velocidad es igual a BA menos IA por RA dividido K phi, y eso es igual a la fuerza contra el automotriz dividido K phi, y el flujo de campo phi. Y al aplicar una carga mecánica al eje de la armadura disminuye la fuerza contra el motor de 20%, de sin la carga hasta plena carga, es decir, de 0.25 a 1.095. Y la velocidad disminuye en forma proporcional, la velocidad del motor es esencialmente constante. En serie, dice que esta es la fórmula, S es igual a B A menos IA por A más RS dividido K por phi. Entonces dice que como el flujo de energía reproducido por el campo en serie es proporcional sobre la corriente de la armadura, se tiene que, entonces la velocidad es igual a BA menos IA por RA más RS dividido K' por IA. Eh, esta parte ya no está desarrollada, esta parte ya nosotros no llegamos a desarrollar en clase. Entonces, ya falta muy poco, ¿verdad? Son 2 páginas, que es esta última parte que explica la continuación de las características y por último, la regulación de voltaje antes de entrar en lo que sería, sí, y la inversión de dirección de giro antes de entrar en lo que sería generador de corriente alterna. Entonces, vamos a desarrollar hasta acá, hasta lo que estuvimos viendo en clase, porque las clases de los jueves son clases de retroalimentación, entonces no vamos a superar lo que ya desarrollamos en clase, porque me gustaría desarrollar, sí, en clase de forma presencial lo que falta, y después ya arrancar a partir de la próxima semana, arrancar con lo que sería el estudio del generador en corriente alterna, ¿verdad? Y así. Eh, entonces, dejamos la clase hasta acá, dejamos nuestra retroalimentación hasta este punto y
Acuérdense que al terminar este video van a tener un tiempo para poder comprender sus foros, trabajen con sus foros y luego llamamos lista al final y charlamos un poquitito, ¿sí? Le dejo hasta acá. Un gusto. Estamos en contacto. Chao, chao.